El presidente del Colegio Dominicano de Abogados, Trajano Vidal Potentini, ha calificado como desafortunada e innecesaria la sentencia del Tribunal Constitucional que despenaliza sanciones a los policías y militares que sostengan relaciones homosexuales. Para conversar sobre este tema recibimos precisamente a Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio Dominicano de Abogados. Mi estimado, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días a ustedes, al país, a todos los amigos de estos dos no es radio, a ti Ángelo y al hermano y amigo Cavada, pues siempre presto para compartir con ustedes. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Mire, vamos a darle un poquito de contexto a la gente. Ha sonado la campana de una decisión que tomó el Tribunal Constitucional. ¿Sobre qué la tomó? ¿Es sobre una ley que declara inconstitucional? ¿Es sobre un reglamento de la policía y del ejército? ¿Es sobre un decreto? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué evacuó una sentencia el Tribunal Constitucional? Dos abogados, Anderson Elvin y Patricia Santana, radicaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de dos disposiciones de dos leyes. Una ley de 1953, que era la que instituía el Código de Justicia Militar, y por eso atañe a las Fuerzas Armadas, la ley 34-83. Y otra ley de 1966 era la ley que instituía, digo instituía porque son leyes que han sido derogadas ampliamente ya con suficiente tiempo, que instituía el Código de Justicia Policial en este caso, como su nombre lo indica, de la Policía Nacional, de 1966. Estas dos leyes, una en el artículo 210, a la hora de referirnos a la ley... A la 285. A la 285, el artículo 210, y de la de Justicia Militar, la 34-83, el artículo 260. Estos artículos condenaban, tenían como tipo penal la sodomía, pero la sodomía ni siquiera en los términos que lo define la Real Academia de la Lengua. La Real Academia de la Lengua habla de la penetración anal. Y más que todo, del contexto que le dan divorciado, apartado en su génesis de lo que es la sodomía, lo que hablaban era de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Yo he dicho que es una sentencia desafortunada, es una sentencia inoportuna, innecesaria, y se puede verificar en lo que ha sido este escarceo, en lo que ha sido este levantamiento, estos cuestionamientos a un tribunal constitucional que ha venido trillando un camino positivo en relación a una serie de aspectos, sobre todo a ir consagrando, a ir protegiendo los derechos fundamentales. Ha hecho un trabajo extraordinario. Por eso digo que era innecesaria el que se levantaran este avispero, porque se tratan de leyes, primero, que fueron derogadas, aunque es un asunto que... A eso quería preguntarle, y aprovecho que usted está aquí, que es un hombre de leyes como pocos, para explicarle un poquito a la gente. Esas dos leyes que fueron... ¿cómo se llama? Sometidas por dos abogados para su revisión o un recurso ante el Constitucional, ¿existían todavía? Usted habla una del 53 y la otra del 66, ¿o estaban derogadas? Si estaban derogadas, no existían. A mi juicio estaban derogadas. El Tribunal Constitucional, desde luego, argumentó en el numeral 12, en el 12.3 y 12.4 de su sentencia, en lo que es la obiter dictam, o lo que son los inicios, el fundamento, el ir motivando, el ir dando las señales por dónde vienen, el ir preparando el terreno como una parte de la sentencia. Ellos pues dicen que no fueron derogadas, y hacen una serie de explicaciones que a eso vamos. Y voy a decir algo que no lo he dicho y que es fruto de mi reflexión, de mi estudio y de mi análisis, y de trasladarme al contexto de qué eran las disposiciones, qué era la voluntad del legislador en aquel entonces para esas disposiciones. Voy a hacer eso, pudiera hacer un plano de especulación, pero con mucho sustento, el que voy a hacer ahora. Cuando hablamos de la sodomía, eso viene de la antigüedad, de los romanos. Sodomizar se usaba prácticamente en la jerarquía, en los ejércitos. El emperador desde Roma era el sometimiento, la penetración, que ni siquiera se hacía, sino que más que todo como castigo, ni siquiera se hacía
en un ámbito, desde la antigüedad, en un ámbito, y de ahí también el tema de Sodoma y Gomorra, en un ámbito ni siquiera de ese intercambio eventualmente de orientación sexual, sino que era como el sometimiento. Entonces, cuando esto se da en este contexto, 1966, 1953, no era previendo, no era consignando el tema de orientación sexual. ¿Quién podía hablar de orientación sexual en tiempos de Trujillo? Eso era un mito, el que tenía alguna orientación. Era un tema poco comprendido, es el avance, es el desarrollo, es la conquista sucesiva de derecho y de comprensión que ha ido habilitando este espacio, este escenario que hoy en tiempos modernos, hoy tenemos, y que en alguna forma hay otros segmentos, otros sectores que entienden que todo esto contrasta con los valores. Pero no solo eso, sino que ni siquiera se consideraban o se pudieron haber considerado las mujeres, porque las mujeres ni pertenecían a Fuerzas Armadas ni a policía, ni tenían espacio de entrada. Eso es con mucha posterioridad. A las mujeres no se les reconocía el derecho. Entonces, más que todo, en el contexto de esos artículos y de esos códigos que le daban la facultad penal de tribunales penales, fundamentalmente, y por eso un código de función, a la policía y a las Fuerzas Armadas, el que esto juzgaban a sus miembros. Más que todo estaba orientado a un tema de disciplina, de que esto no fuera un castigo, de que esto no se generara o se diera en esos entornos. Entonces el contexto en que esto se gestó en modo alguno, lo reitero y lo digo categóricamente, era de una temática de orientación sexual, que es la connotación y el seguimiento que se le ha dado hoy al extremo de plantear de discriminación. No eran relaciones, no se está hablando de sodomía, penetración, no de relaciones consensuadas. No de relaciones del libre albedrío, del libre al desarrollo, como ha planteado la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? O lo que yo he dicho, por lo que la misma era innecesaria y que debió haber carecido de objeto. Bueno, la ley 278-04, el Código Procesal Penal de la República Dominicana, en su artículo 57, y que son algunos de los argumentos que trabaja o que trata también la sentencia en cuestión, el artículo 57 del Código Procesal Penal, en su oportunidad, en su momento, pautaba, o lo está ahí previsto, de que hay la universalidad. Y por eso vieron ustedes como la facultad que tenía el Tribunal Superior Electoral de conocer de los delitos electorales, el tribunal la declaró inconstitucional y se la llevó al Código Procesal Penal. Entonces ese Código Procesal Penal pauta en ese artículo que era el exclusivo para el juzgamiento de aquellos aspectos que confortaban o tenían una naturaleza penal. Desaparecen entonces los tribunales penales especiales de los militares y los policías, y la ley 278-04, que es la de implementación del Código Procesal Penal, entonces pauta y dice que están derogados estos aspectos. No obstante, el Tribunal Constitucional dice no, lo que está derogando es el enjuiciamiento, pero la parte sustantiva queda todavía viva, en vigencia, y hay un tipo penal. Pero es un tipo penal que tú no puedes, si lo ha dejado en un limbo, extrapolarlo, llevarlo a una situación fuera de su contexto, que es el interno en las Fuerzas Armadas. Pero no solo eso, sino que también tenemos dos leyes que derogan por completo, que desaparecen posteriormente también los vestigios que pudieran quedar de estos códigos de justicia militar y de justicia policial. La ley 590-16, que es la ley orgánica, ¿verdad?, de la policía, la que se montó, que viene precedida de los vientos de reforma, y la ley 139 del 2013-13, que es también la que saca del ordenamiento jurídico lo relativo a la 3483, que instituía el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando tenemos todo esto, también lo refrenda el Tribunal Constitucional en la sentencia 0053-18, 0512-17, sentencia que lo que vienen a reafirmar que la competencia en materia penal no le compete, porque es un entorno disciplinario el que deben manejar los policías y militares, y que es lo que le compete a la jurisdicción penal. Pero no podemos plantearnos, no podemos abordar, no podemos entender que ese tipo penal que se queda en el aire, que se lleva de paro, se mantiene o está vigente en modo alguno. Pero bien, el Tribunal Constitucional opinó, estimó que no era así. Y entonces se explayaron con dos votos disidentes, la magistrada Eunice Vázquez y Armi Ferreira. En esos votos disidentes ellas rechazan y suscriben la tesis que yo estoy planteando, fundamentalmente. O sea, esos son votos que no aplican, esos son votos contrarios.
Pero hay 3 votos salvados, que son votos que están de acuerdo con la sentencia y que se van más allá, que son los votos de Sonia Díaz, del magistrado Amaury Reyes y del magistrado José Alejandro Ayuso, que tienen la connotación o la característica de que son votos concurrentes, en donde sí hacen una serie de planteamientos orientados a la orientación sexual, en donde hacen acopio de la experiencia comparada, te hablan de la Corte Interamericana, de Ecuador, de Perú, de Brasil, de Colombia, y traen consigo entonces muchos aspectos que posiblemente son los que traen todo este revuelo, amén también de algunas disposiciones mínimas de la sentencia por el enfoque que estamos planteando. Pero son los que traen este revuelo porque la gente no entiende, no comprenden que una sentencia del Tribunal Constitucional tiene la ratio decidendi, los fundamentos, los razonamientos, pero son los que integran el cuerpo de esa sentencia. No en su totalidad, no cuentan en esa ratio decidendi ni ese aspecto del voto salvado que no está considerado en la votación final, ni tampoco los votos disidentes. O sea que la sentencia son 140 páginas, pero tiene en realidad de esa parte dispositiva, que es la responsabilidad del Tribunal Constitucional, solo 80 y tantas páginas. Eso no se comprende porque el Tribunal Constitucional tiene sentencias que son capaces de reescribir, de reorientar el derecho en toda su magnitud, porque constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos. Por eso un Tribunal Constitucional que trabaje tanto como el que está trabajando produciendo tantas sentencias, eso hubiese sido más elegante en la Suprema. Pero un Tribunal Constitucional pues trastorna, trae más inconvenientes al ordenamiento jurídico a la hora de esa interpretación y reinterpretación de todo ese proceso. Ahora, una innecesaria. Déjenme, a propósito de lo que usted dice, innecesaria, y analizando lo que usted dice, si estaban derogadas o no, pero si se habían promulgado tanto en el 53 como en el 66, para sodomizar, que es lo mismo que castigar, como bien usted ha explicado, no era por una relación amorosa, ni de consenso, ni de plenitud, ni de disfrute, ni nada. Era un tema de sodomizar al policía o al guardia a manera de castigo con una penetración anal. Era lo que se dejaba escrito tácitamente en ambas leyes. Al final, el Tribunal Constitucional castiga eso o deroga eso, limpia eso del espectro legal de 2 ámbitos que ya no existen, porque todo va a la jurisdicción civil, no importa donde se haya cometido el crimen. Pero lo que quiere dejar dicho es que sodomizar no, pero entonces amarse entre personas del mismo sexo, no importa policías militares, sí. Bueno, fíjate que en los mismos artículos hasta planteaban unas desigualdades que tal vez debieron haberse considerado ya a la hora de conocerlo. Planteaban unas desigualdades que en su contexto parecen lógicas y es en función de lo que yo estoy planteando. ¿Qué te dicen los artículos? Que son agravadas las penas cuando se trate de oficiales superiores, porque la génesis de eso es precisamente el principio de disciplina que está reconocido constitucionalmente y el principio de jerarquía. Entonces, por eso, a los oficiales superiores, el que era superior, la pena era mayor, mientras que para los alistados era de 3 meses, de 2 meses a 6 meses. Para los oficiales superiores es de 3 meses a 2 años. Fíjate en uno y en otros casos, porque tenían esa orientación, tenían ese sentido. Pero también pudieron haber dicho, mira, eso no es un plano de igualdad, porque se dice que lo que se prohíbe es relaciones entre personas del mismo sexo. Entonces, el que es heterosexual, esa no está prohibida porque no está consignada ahí. Pero bien, ese es un ejercicio que poco importaría, es un ejercicio más que todo didáctico. Lo que tendríamos que irnos a que los policías, los militares, todo el que trabaja en cualquier empresa, tiene de antemano un aspecto propio, deontológico de la instancia, de la estructura laboral a donde pertenece.
se prohíbe en todos los sitios que no se pueden tener relaciones entre, o sea, tú no puedes tener tu pareja en un sitio, porque ese sitio está concebido para trabajar. Entonces, cuando se habla de derechos fundamentales, no había necesidad, porque en el derecho constitucional hay lo que se llaman los estados de sujeción especial. Es una condición particular que tú asumes, un sacerdocio, un sacrificio, un contrato social, y si tú te metes a la policía, tú sabes que hay un principio, incluso constitucional, está concebido en los artículos 254 y siguientes, que es donde presenta también en la Constitución el tema del régimen disciplinario, o lo reconoce el tema disciplinario que tiene que imperar. Si tú te vas a encontrar con que está el principio de jerarquía, con que está el principio de disciplina, entonces todo eso te limita una serie de condiciones que tú has asumido y te has integrado allí. Y él lo he dicho, por eso el saludo, por eso la forma impecable en que tienen que mantenerse. Todo el sacerdocio, toda la mística, toda la disciplina, toda la filosofía que configura esas instituciones. Como es otro principio también la neutralidad. Por eso no tienen derecho al voto. Y no se le está tampoco conculcando ningún derecho, porque aquí no hay servicio militar obligatorio. Esa persona no lo obligó nadie a que se metieran a la policía, que se metieran. Saben que no tienen esa capacidad deliberativa, que es un sacerdocio, que es una función especial, que están asumiendo y que como tal poco importaba de que se configurara. No había mucha necesidad de que eso se llevara y se hablara de intimidad, se hablara incluso en la sentencia, en el 13.15, 13.16 y 13.18, se hablara de estigmatización, se hablara de discriminación, en un contexto de muchos años que no es lo que tradicionalmente ha verificado o ha traído esas leyes, y no vaya a buscar a quién se le ha sometido por eso. Entonces, Trajano, no se ha sometido a nadie por sodomizar. No. A nadie. Ni tampoco por relaciones en el ámbito disciplinario. Sí. En el ámbito disciplinario. Entonces, es ahí. De hecho, donde ha habido más sanciones disciplinarias ha sido por superiores que por ejemplo, han intentado maltratar a mujeres oficiales dentro de las filas, o han cometido algún desliz. El acoso. Que son disposiciones que tienen incluso ni siquiera en lo disciplinario, sino que raya también ya en tipos penales que son perseguidos. Todo eso está ahí. Es donde está el punto, es lo que yo he planteado, que no había necesidad de dar esta reorientación, de hacer esos planteamientos. Ya tú quisiste reconocer y habilitaste y expusiste y comprendiste que eso estaba vigente, y lo has hecho, pero entonces con una sentencia de esta amplitud se hacen planteamientos que no están en juego, como la privacidad, la intimidad, porque en los cuarteles, en la policía, no hay privacidad, no hay intimidad. Hay privacidad y hay intimidad en relación a algunos aspectos, que no pueden revisar tu correo, uno que otro tema. Okay, hay baños para hombres y baños para mujeres. Baños para mujeres, pero no es la intimidad para el tema de relaciones, porque tú tienes tu vida privada fuera y tú puedes hacer, y eso no puede ser castigado porque tú tengas una condición particular especial como militar. Eso es dentro de los cuarteles, en el ejercicio de sus funciones, que hasta donde se explaya y aplican estas facultades. O sea, entonces, a propósito de lo que usted dice, interpretando la sentencia del Constitucional, el que es policía y termina su trabajo y se va para su casa y vive con un hombre en su casa, no puede ser amonestado ni puede ser sancionado. En lo absoluto, porque eso sí es su orientación, eso es su preferencia, que tiene que ser respetada. Eso sí es parte de un derecho, pero en el contexto interno propio de la policía, del ejército. Fíjense que Donald Trump, cuando llegó la vez pasada, prohibió, quitó un tercer baño, una serie de aspectos que habían penetrado y que eran parte ya de esa corriente de derechos, una agenda, en un espacio particular, en una agenda. No es viable, no es posible, porque son ámbitos, son áreas que responden a su mística, que responden a una filosofía de la seguridad pública y de la defensa nacional. Son temas de mucha seriedad.
Me gustaría preguntarles la posición suya sobre la que tuvo en su momento la Procuraduría General de la República y otras dependencias que fueron consultadas e intervinieron en este proceso en el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República, estoy parafraseando básicamente lo que dice la sentencia, consideraba que ambas normas, ambas leyes tratadas deberían ser extirpadas del ordenamiento jurídico porque atentan contra la dignidad humana, que es el pilar de la Constitución. Esa es la posición de la Procuraduría. Me gustaría saber, en función de eso que ellos dicen, qué piensan a raíz de esto. Mira, yo me quedo con la Procuraduría, debió en la misma línea de la magistrada Armi Ferreiras y Eunice Vázquez. La Procuraduría debió hacer su reorientación a partir de esos presupuestos, de que estamos en presencia de leyes que estaban derogadas, tal vez buscar la génesis. No obstante, esa opinión de la Procuraduría General de la República no es una opinión vinculante para el Tribunal Constitucional. De hecho, en los casos que no dan la opinión, poco importa, continúa el proceso. Esa es la democracia. Yo no voy a criticar ni siquiera, por eso hablo de inoportuna, de desafortunada e innecesaria, porque no es que voy ni siquiera a cuestionar o a criticar la facultad que tiene este Tribunal Constitucional, que por demás ha hecho un gran trabajo y ha hecho grandes esfuerzos. Lo que habría que empezar a comprender que hay ahí la convergencia, y es bueno que sea así, de pareceres, de criterios, de ideologías diferenciadas, como los 3 magistrados que hicieron el voto salvado, como las 2 magistradas, como los otros que acogieron en su plenitud. Esa es la convergencia, esa es la riqueza democrática que tiene que estar representada en un Tribunal Constitucional. Tal vez habría en lo sucesivo que asimilar de que hay que buscar más un escenario, un espacio especializado de contacto, de seguimiento, de formación, de preparación con la sociedad y los periodistas. Por eso la esencia del artículo con la educación 63, numeral 13, que no han querido concretar, no han querido resolver en la República Dominicana, salvo el Infotec, que es uno de los que está haciendo ese trabajo, de la enseñanza obligatoria de la Constitución. Tiene que haber esa sinergia, tiene que haber esa gimnasia, tiene que haber ese entrenamiento, ese proceso didáctico que es importante, porque así entenderíamos que esa narrativa que han hecho estos 3 magistrados en su voto salvado, con su razón, a partir de su razonamiento, ese es su problema, como lo han hecho también la magistrada, como lo hicieron los otros, de que se entienda que eso no es parte de la sentencia y de que no se correspondía a esa narrativa que puede abrir la puerta a otros escenarios. Tengan ustedes la seguridad de que esta va a ser una sentencia modélica a nivel internacional, en el orden de los estudios, en un tema que poco hacemos con ponerle ala y sacarlo del país, porque tenemos que aterrizar en nuestro contexto, en nuestra cultura, en nuestra realidad, y por eso tengo que reiterar de que a mi juicio la misma era innecesaria. Vamos a ver ahí que participaron también una cantidad apreciable de instituciones, amigos de la curia, el amigo curial, es como la denominación que le dan, que es un escrito que una persona interesado en arrojar luz, en plantear en democracia lo que es su criterio, pues envían. Y vimos ahí entonces un cabildeo importante a nivel internacional, el litigante del tema de los derechos LGTB, bueno, todos orientados en esa parte, y también el Juan Manray de derecho, que fueron de los aspectos que fueron considerados en esos votos disidentes y que fueron de hecho integrados muchas de esas consideraciones. Entonces, doctor, yo creo que para precisar una vez más con la audiencia, en este caso, un policía, no importa el rango, un general de la policía, vamos a ponerlo, decide ir a casarse con su novio a España. Se casa en España, donde está concebido el matrimonio de personas del mismo sexo. Cuando ese general regresa acá, nadie lo puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Efectivamente que no, porque es un tema de su orientación sexual y eso está protegido y no es en el marco del ejercicio de sus funciones. Eso no tiene ningún inconveniente. Ahora, si él utiliza su rango dentro del ejército o dentro de la policía y o una relación inadecuada, al margen de ponerle el apellido,
El que tú en un espacio de trabajo esté practicando relaciones sexuales, no importa de que sea con hombre, con mujer, que sea hetero, no importa, es la relación que se constituye en inadecuada. Entonces hay muchas cosas que no había por qué trastornarla, no había por qué tocarla, porque están establecidas y porque las estadísticas te dicen que no hay esos inconvenientes y que estos derechos son fruto de la concreción, de la conquista permanente y constante de todas estas luchas que han generado dentro de los espacios que se manejan a partir de los criterios, del contexto y de la cultura de cada uno de los países. Claro. Entonces no era necesario, y esto va a traer todos estos inconvenientes que vieron ustedes ahí, hasta cómo se está pidiendo juicio político en contra de los... Eso veía, hay juicio político en contra de los jueces del Tribunal Constitucional, juicio político que no es viable, que no es posible, porque estos jueces lo que han hecho es ejercer, al margen de que estemos o no de acuerdo, y ya yo he fijado mi posición sobre el particular, pero al margen de que estemos no con el contenido de la sentencia, son facultades inherentes a la Constitución lo que han ejercido en su interpretación. Tú podrás estar de acuerdo o no, entonces eso no amerita ni se constituye ni se prevé como una falta grave. Y claro, se está planteando ya hasta un juicio político, lo cual pues nosotros como colegio de abogados rechazamos totalmente. No hay habilidad para que se considere, para que se contemple en contra de los miembros del Tribunal Constitucional juicio político, porque no es una falta grave ejercer sus funciones y facultades al margen de que tú estés de acuerdo o no. Eso está reservado para si matan a una persona, si incurren en una actividad reñida con la ley, pero no ejerciendo sus funciones. Exacto, para eso. De la misma forma que no estamos de acuerdo con uno que otro aspecto de esta sentencia, que reitero, es bueno empezarla a ver en su contexto. Son 80 y tantas páginas, 84 páginas me parece, las que están configuradas con el tema que hace ratio decidendi, fundamento de razonamiento, lo que es vinculante. No un sinnúmero de aspectos que en votos salvados e incluso en los votos disidentes se han previsto. Esa es la realidad. La realidad, entonces parecería que hace falta que continuemos hablando de esto, que entendamos que el contexto no debió tocar dentro del Tribunal Constitucional el hablar de discriminación, el hablar de intimidad, porque no está en juego la intimidad, porque no hay intimidad a lo interno de donde tú estás realizando, donde tú estás desarrollando un trabajo y tú tienes que estar conteste en ese trabajo con lo que es la filosofía de trabajo, con lo que son las directrices, con lo que son los criterios de los dueños de esa empresa. Hasta en el sector privado, hasta en la función pública, hay una serie de prohibiciones. Y por eso no te están quitando libre albedrío, por eso no te están quitando libre desarrollo. Yo creo que son las cosas que debemos nosotros entonces sacar de toda esta discusión. Y que el Tribunal Constitucional entienda el poder que tiene, que es un poder más allá de lo previsto, es un poder que necesita plena legitimidad en su accionar, es un poder que puede transformar, es un poder que puede dividir a la sociedad. Entonces tiene que haber un manejo mesurado, prudente, examinado. Por eso en derecho 2 más 2 no son 4. Por eso ahora la parte constitucional en tiempo de neoconstitucionalismo, lo que se prevé no es la interpretación, es la argumentación, rellenar una norma de contenido. Va a depender de tus intereses, de tu ideología, de tu conocimiento. Las buenas nuevas traen también para ese diálogo entre los poderes públicos lo que es el llamado constitucionalismo dialógico. Un diálogo que debe, a partir de una serie de prácticas que debe, o de facultades, de posibilidades que debe existir entre los diferentes actores gubernamentales o estatales a la hora de hacer un planteamiento. Los tribunales constitucionales están en tensión a nivel del mundo por las facultades desmesuradas que tienen, no solamente como legisladores negativos, sino como legisladores positivos también, que lo son a la hora de agregar normas y con ello penetrar a un ámbito que es propio del legislador adjetivo. Y esa práctica de constitucionalismo dialógico, para que ustedes tengan un ejemplo, lo que se hace es que le dan el poder, dependiendo de la legitimidad democrática que tiene cada uno, el poder para que haya un equilibrio, para que haya el espacio de equilibrio. Por ejemplo, en Canadá el Tribunal Constitucional viene y saca una ley del ordenamiento jurídico y se la manda al Congreso para que haga una nueva. Entonces el Congreso dice, bueno, Tribunal Constitucional, no hay inconveniente.
tú tienes esa facultad, nosotros acogemos todo esto, lo vemos bien. Entonces tienen ahí también la cláusula del no obstante. Entonces dicen, nosotros lo vemos bien, no obstante, entendemos, y proceden a motivar que esta ley debe continuar vigente en función de esto, aquello y lo otro. Hay esa facultad, hay ese tránsito, hay ese mecanismo de entendimiento. Recuerden ustedes, el magistrado Suero, cuando se estaba hablando del constitucional, hablaba de la acopio de la experiencia comparada de Colombia, en donde hubo, porque hay muchas altas cortes en Colombia, como hay también en República Dominicana. Ya hay una del derecho administrativo, que es una alta corte, similar al Consejo de Estado de los franceses. Hay un tribunal constitucional y una suprema. Entonces Suero hablaba del choque de trenes, el choque de trenes, de ese inconveniente que puede generarse en todas estas normas que proceden, que chocan, que interactúan y que participan una con otra, y que tiene que haber una forma prudente de que la misma coexista. Mire, a propósito de normas, por último, me quedan dos preguntitas, pero aprovechar que usted está aquí y al margen de este tema que lo ha explicado una vez más muy bien de acuerdo a su parecer y de la institución que usted representa. Antes de conversar con usted, Ángelo y yo hablábamos de una comparecencia que hará hoy Paliza, especulábamos un poco y nos llevaba un poco al rol de la Junta Central y los partidos para cuidarse de que el narcotráfico los penetre, que el dinero sucio del narcotráfico penetre la política y la partidocracia en el país. ¿Usted no cree que el legislador debe ser más drástico con eso, que se amerita más y muchas más leyes o mayor profundidad en la ley que hay de organizaciones, de instituciones políticas y de partidos políticos, etcétera, que de alguna manera rige la Junta Central Electoral? ¿Cómo blindarnos para evitar que el narcotráfico, lo más que se pueda, no entre a la vida política y partidaria del país? Ciertamente ha hecho metástasis el tema del narcotráfico en la República Dominicana. Es un tema sostenido, es un tema sucesivo, es un tema sistémico que atañe a toda la clase política. Entonces, más que decir que es una responsabilidad de las leyes, los legisladores, hay que centrarla, hay que concentrarla en nuestra clase política, en los partidos, que son la puerta de entrada de ese flagelo. Y digo la puerta de entrada de ese flagelo porque deberían tener un blindaje mínimo que debe integrarse a partir de sus estatutos. Todo esto trasciende la propia Junta Central Electoral, que se limita a una parte mínima del financiamiento, y la capacidad que tiene es de escrutar, es de verificar, es de dar un seguimiento de manera orgánica. Pudiera ser extensivo a lo demás, pero de manera orgánica, la cuenta que hay que rendirle a la Junta es de los fondos que reciben los partidos políticos, y es la conexión que tiene la Junta durante los 4 años, salvo al final, ya cuando se esté en el fragor de la campaña, que pudieran tener una incidencia mayor y que pudieran entonces plantearse alguna, en función de su capacidad reglamentaria, algunas condicionantes para que puedan ellos pues tener algún filtro más allá de las propias leyes. Entonces hay una responsabilidad, por eso digo compartida, pero tiene que entrar por la clase política, por los partidos, con los estatutos, de forma interna, ese blindaje, esa verificación, esa labor de inteligencia. No una labor simple de llenar requerimientos, de que tengan un certificado de buena conducta. No, deben, en su estructura orgánica, los partidos políticos deberán en lo sucesivo, y tienen que reevaluar, porque si hay algo que afecta a la gobernabilidad democrática, a la democracia, la principal amenaza a la democracia lo es la narcopolítica. Y más la narcopolítica en un país que tiene un espacio privilegiado de trasiego de drogas. Nosotros somos el puente por excelencia, y más aún con un puerto abierto como es Haití. Somos el puente para el trasiego de drogas, fundamentalmente Estados Unidos y también a Europa, pero fundamentalmente Estados Unidos. Entonces por aquí siempre va a pasar mucha droga. Esta es la ruta, este es el camino. Mucha droga. Se está agarrando mucha porque es mucha la que se está pasando, y tenemos entonces una autoridad norteamericana que en esas delaciones premiadas lo que le interesa no es con las delaciones premiadas, y por eso ustedes ven que no pasan muchas cosas aquí, porque al que echan para el medio en las delaciones premiadas no es al narcotraficante,
Si al narcotraficante lo descubren o lo ponen en evidencia, lo podrán poner en evidencia, pero para el seguimiento logístico de uno que otro proceso, porque el narcotraficante no está público, el narcotraficante no aparece, no tiene una vida en sociedad. Lo que persiguen las delaciones premiadas, y por eso ven ustedes que cada vez que se llevan uno, eso en el tiempo se multiplica por 20, 25 más. Vamos a ver cómo en Santiago se van a seguir llevando gente. Cada uno de los que se va, vienen a buscar otros, pero no es al narcotráfico. Es por eso que esa gente vuelve y no tiene ningún inconveniente, porque es a la clase política, es a la clase empresarial, que se involucra a partir del lavado de activos con esas actividades. Entonces, ese es una gran amenaza el que el narcotráfico pudiera estar penetrando estamentos gubernamentales, estamentos de poder político. Entonces, urge que haya una cumbre de la clase política. El PRM es el que está más afectado, pero no es el PRM solamente. Es el sistema político en cuestión, es en su contexto general el sistema político. Entonces tiene que haber una participación de junta, tiene que haber una legislación, ciertamente de diputados y eso, pero tiene que haber mayoritariamente una responsabilidad, una voluntad política de los partidos de no permitir que esos dineros se enfrenten. Tienen que tener, por eso digo, una especie de DNI, los diferentes partidos, como un órgano permanente, constante, un órgano logístico de inteligencia, de seguimiento para ir separando y para que no se vean los partidos en los cuestionamientos de que hoy son objetos sin que necesariamente la mayoría de sus miembros, sus cúpulas, estén involucrados o sean personas que estén dedicados a eso, pero lo ensucia, lo arrastra todo. Por eso es importante la reflexión de que se considere de que esa es la principal amenaza para el quehacer democrático, de que va a seguir existiendo como fenómeno el narcotráfico por la posición privilegiada, de que van a seguir estando esas tentaciones, de que hay que prepararse, de que hay que blindarse para contrarrestar lo que son los efectos diabólicos de los dineros y lavado de activos fruto del narcotráfico y las drogas. Así es. Doctor, gracias una vez más por sus opiniones y consideraciones. Ha sido el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Asociación Dominicana de Abogados, por acompañarnos una vez más en este magazine que no tiene nombre.